Vale, entonces. ¿Qué pelo tengo? Madre mía. Súper largo. Socorro. Bueno, sin más dilación, comenzamos con Emma de Jane Austen, capítulo 1. Si me trabo, me he trabado, ¿eh? Yo no voy a repetir cosas. Lo siento. Vale. Emma Woodhouse es la prota, para que lo sepas. Emma Woodhouse era una muchacha hermosa, inteligente y rica, con un hogar acomodado y un carácter alegre, y parecía reunir gran parte de las mayores bendiciones de la vida. Había vivido casi 21 años sin que nada la afligiera o la enojase. Ya verás que todo el libro es con este idioma. Era la menor de las dos hijas de un padre cariñoso e indulgente, y tras la boda de su hermana había pasado a ser la señora de la casa a una edad muy temprana. Ya hacía muchos años... ¡Ay! Me he perdido. Me he perdido, digo. He mirado así un momento y me he perdido. Ya hacía muchos años que su madre había fallecido, demasiados como para que Emma conservase un claro recuerdo de su cariño, y su lugar lo había ocupado una institutriz maravillosa que se había hecho querer casi como una madre. La señorita Taylor había pasado 16 años en la compañía de la familia del señor Woodhouse, no tanto como institutriz cuanto como amiga, y se había encariñado mucho con ambas hijas, pero especialmente con Emma. Entre ellas existía una intimidad fraternal, incluso antes de que la señorita Taylor hubiera dejado de ser su institutriz. La dulzura de su carácter apenas le había permitido imponer ninguna restricción a la joven, y ahora que le había permitido imponer ninguna restricción a la joven... ¿Qué? Que ya me he perdido otra vez, Dios mío. Esto va a pasar siempre, ¿eh? Incluso antes de que la señorita Taylor hubiera dejado de ser su institutriz, la dulzura de su carácter apenas le había permitido imponer ninguna restricción a la joven. Y ahora que la sombra de la autoridad había quedado tan atrás, habían seguido viviendo como amigas, muy unidas, y Emma siempre había hecho todo cuanto había deseado, valorando en todo momento el criterio de la señorita Taylor, pero basándose principalmente en su propio parecer. A decir verdad, los auténticos peligros de la situación de Emma eran ese poder para hacer su voluntad en todo momento y en la inclinación, a pesar demasiado bien de sí misma. A decir verdad, yo siempre leo así en mi mente, ¿vale? A decir verdad, los auténticos peligros de la situación de Emma eran ese poder para hacer su voluntad en todo momento, ¿vale? Y la inclinación a pensar demasiado bien de sí misma. Esos eran los inconvenientes que amenazaban con mezclarse con sus muchas distracciones. Sin embargo, en ese momento, dichos peligros pasaban tan desapercibidos que la joven no era consciente de que pudieran considerarse inconvenientes. Y llegó la melancolía, una leve melancolía, aunque en ningún momento fuera demasiado evidente. La señorita Taylor se había casado. Fue la pérdida de la señorita Taylor lo primero que la entristeció. El día de la boda de su querida amiga, Emma empezó a albergar pensamientos negativos. Cuando la boda terminó y los invitados se hubieron marchado, ella y su padre se sentaron a cenar solos, sin la perspectiva de que pudiera aparecer un tercer comensal que les alegrase la larga velada. Como era habitual, su padre se retiró a descansar después de la cena, y a ella no le quedó nada más que hacer que quedarse allí sentada pensando en lo que había perdido. El enlace prometía mucha felicidad a su amiga. El señor Weston era un hombre con una reputación intachable, una fortuna moderada, de la edad adecuada y de agradables maneras, y a la joven le gustaba pensar con que abnegaba
y a la joven le gustaba pensar con qué abnegada y generosa amistad ella siempre había deseado y alentado la unión. Pero la mañana fue muy triste para Emma. No dejaba de sentir la ausencia de la señorita Taylor. Recordaba su cariño, el cariño y el afecto de los últimos 16 años, cómo la había educado y cómo había jugado con ella. Desde que Emma tenía 5 años, cómo se había esforzado para ganársela y entretenerla. Cuando estaba sana y cómo había cuidado de ella cuando había pasado por distintas enfermedades de la infancia. Le estaba muy agradecida, pero la relación que habían mantenido durante los últimos 7 años, la igualdad y la confianza que enseguida se había instalado entre ellas tras la boda de Isabela, su hermana, la hermana de Emma, por cierto, cuando se habían quedado las dos solas, era un recuerdo todavía más querido y tierno para Emma. Había sido una amiga y compañera como pocas existían, inteligente, culta, atenta, amable. Conocía perfectamente las costumbres de la familia. Siempre se interesaba por todas sus preocupaciones, y en particular por las de Emma, por todas sus diversiones y cada uno de sus proyectos. Era una amiga con la que podía compartir todos sus pensamientos en cuanto le venía a la cabeza, y que había sentido tal afecto por ella que nunca podría decepcionarla. ¿Cómo iba a soportar aquel cambio? Claro que su amiga solo se trasladaba a 800 metros de su casa, pero Emma era muy consciente de que habría una gran diferencia entre tener a una señora Weston a solo 800 metros de tener a una señora Weston a 800 metros. Señora Weston, por cierto, es la señorita Taylor, que se ha casado con el señor Weston y se ha cambiado el nombre a señora Weston. No sé, a ver, que quiero que lo entiendas, ¿eh? Emma, su madre murió de pequeña. Entonces, como su madre murió de pequeña, su padre contrató a una señora que básicamente hizo de madre para ella y su hermana mayor, que es la señorita Taylor. Entonces, ahora Emma tiene 21 años, casi 21 años, y esta señorita Taylor se ha casado con un señor que se llama señor Weston. Entonces, ahora la señorita Taylor se llama señora Weston, ¿vale? Que por cierto la institutriz vivía con ellos en la misma casa, para que lo sepas, por si no ha quedado claro. Entonces, Emma era muy consciente que había una gran diferencia entre tener a una señora Weston a solo 800 metros de allí y tener una señorita Taylor en casa. Y a pesar de todas sus virtudes, tanto naturales como domésticas, ahora corría el grave peligro de sufrir una gran soledad intelectual. Emma amaba mucho a su padre, pero no era el compañero ideal para ella. Nunca habían sido capaces de mantener una conversación, ya fuera seria o desenfadada. El problema de la diferencia de edad y el señor Woodhouse... es que siempre me pasa que leo algo mal. Al problema de la diferencia de edad y el señor Woodhouse no se había casado muy bien, había que añadir sus costumbres y constitución, pues siempre había sido un hombre hipocondríaco y carente de actividad intelectual y física. Sus costumbres correspondían a las de un hombre mucho mayor de lo que era en realidad, y aunque todo el mundo lo apreciaba por su bondad y su agradable temperamento, no era un hombre de muchos talentos. Su hermana, a pesar de no haberse alejado mucho de ellos al casarse, pues se había instalado en Londres, a solo 25 kilómetros de allí, casi nada, no estaba lo bastante cerca como para poder disfrutar de su compañía a diario, y en Hartfield deberían hacer frente a muchas largas tardes de octubre y noviembre antes de que Navidad trajera consigo la siguiente visita de Isabela y su marido, y de sus hijos pequeños, que animaban la casa y proporcionaban de nuevo el placer de una agradable compañía. En Highbury, aquel grande y animado pueblo que era casi una ciudad, a la que Hartfield pertenecía, en realidad, a pesar de tener sus propios prados, bosques y su nombre, no habitaba nadie que perteneciese a su misma clase social. Los Woodhouse eran la familia más importante de la zona.
Todo el mundo los respetaba. Emma tenía muchos conocidos allí, pues su padre era amable con todo el mundo, pero no había ni una sola persona que pudiera ocupar el lugar de la señorita Taylor, ni durante medio día. Era un cambio muy triste, y Emma no podía más que lamentarlo y desear imposibles. ¿Sí, no? Sí. Hasta que su padre despertaba y ella se veía obligada a ponerse de buen humor. Necesitaba que le levantasen el ánimo. Era un hombre nervioso, que se desanimaba con facilidad. Sentía mucho cariño por todas las personas con las que estaba habituado a convivir y odiaba separarse de ellas. Detestaba cualquier clase de cambio. El matrimonio siempre le parecía desagradable, pues lo consideraba el origen de todos los cambios. Y todavía no había asumido que su hija se hubiese casado. Y siempre hablaba de ella con compasión, a pesar de que había sido una unión por amor, cuando se había visto obligado a separarse también de la señorita Taylor. Y la costumbre que tenía de abandonarse a ese ligero egoísmo y la incapacidad de pensar que nadie pueda razonar de forma distinta a él. Lo habían convencido de que la señorita Taylor había cometido un error tan lamentable para ella misma como para ellos, pues habría sido mucho más feliz si se hubiese quedado toda su vida en Hartfield. Emma sonreía y le contestaba con tanta alegría como podía para evitar que albergara tales pensamientos. Pero cuando llegaba la hora del té era imposible que su padre no repitiese exactamente lo que había dicho a la hora de comer. «Pobre señorita Taylor, cómo me gustaría que volviera con nosotros. Qué pena que el señor Weston se fijara en ella». «No puedo estar de acuerdo contigo, papá, ya lo sabes. El señor Weston es un hombre excelente, bondadoso y agradable, y merece una buena esposa. Y no hubieras querido que la señorita Taylor se quedase a vivir con nosotros para siempre, aguantando todas mis manías, cuando podría tener su propia casa, ¿verdad?» «¿Su propia casa? ¿Pero qué ventajas ofrece tener casa propia?» «Esta es 3 veces más grande. Y si tú no tienes manías, querida. Iremos a menudo a verlos, y ellos vendrán a visitarnos a nosotros. No dejaremos de vernos. Y debemos empezar cuanto antes. Deberíamos ir a visitarles enseguida». «Pero, querida, ¿cómo quieres que yo vaya tan lejos? Randalls está muy apartado. Yo no podría caminar tanto». «No, papá, nadie pretende que vayas andando. Iremos en coche, por supuesto». «¿En coche? Pero James no querrá sacar a los caballos para un trayecto tan corto». Este señor. «¿Y dónde se quedarán los pobres caballos mientras dure nuestra visita?» «Se quedarán en los establos del señor Weston, papá. Ya sabes que está todo arreglado. Ayer por la noche le hablamos con el señor Weston. Y en cuanto a James, puede estar bien seguro de que siempre estará dispuesto a ir a Randalls, pues una de sus hijas trabaja allí como doncella. Lo que dudo es que quieran llevarnos a cualquier otro lugar. Y eso fue gracias a ti, papá. Fuiste tú quien le consiguió a Hannah esa estupenda colocación. Nadie había pensado en Hannah hasta que tú la mencionaste. James está en deuda contigo». «Me alegro mucho de haber pensado en ella». Esto es el padre, ¿eh? Es que estoy aquí leyendo los diálogos y no te estoy diciendo quién es quién. «Tuvimos mucha suerte, pues no había querido que James se sintiese despreciado por nada del mundo. Y estoy convencido de que la joven será una estupenda sirvienta». Invasión. ¿Por dónde iba? Bueno. «Estoy convencido de que la joven será una estupenda sirvienta. Es educada y se expresa muy bien. Tengo muy buena opinión de ella. Cuando la veo siempre me recibe con una reverencia y me pregunta cómo me encuentro, con muy buenos modales. Y cuando viene a coser a casa me he fijado en que siempre cierra bien la puerta y nunca da portazos. Estoy seguro de que será una sirvienta excelente. Y para la pobre señorita Taylor será un consuelo tener cerca a una conocida. Siempre que James vaya a ver a su hija, ella podrá preguntarle por nosotros y él podrá decirle cómo estamos». Emma no escatimó refuerzos en conservar el buen ánimo de su padre y esperaba, con la ayuda de backgammon, conseguir que pasara una tarde tolerable. Backgammon es un juego de cartas. Acabo de caer.
una tarde tolerablemente agradable y no tener que sufrir más que sus propios pesares. Prepararon pues la mesa para jugar al backgammon, pero enseguida apareció una visita que hizo que el entretenimiento fuera del todo innecesario. Aquí tenemos con un nuevo personaje. El señor Knightley. Hay dos señores Knightleys, luego te presentarán al otro. Un hombre muy sensato, de unos 37 o 38 años. No solo era viejo... Perdón. No solo era un viejo e íntimo amigo de la familia, sino que estaba particularmente unido a ellos, pues era el hermano mayor del marido de Isabela. Dos señores Knightley. Vivía a 1,5 kilómetros de Highbury. Les visitaba con frecuencia y siempre era bien recibido. Y en aquel momento, más que nunca, pues traía noticias de sus parientes mutuos de Londres. Después de estar ausente durante algunos días, había regresado para disfrutar de una cena tardía y se había acercado a Hartfield para explicarles que todo iba bien en Brunswick Square. ¡Qué nombres! Era una feliz circunstancia y saberlo le levantó el ánimo al señor Woodhouse. Durante algunos minutos el señor Knightley era un hombre alegre que siempre le hacía bien y contestó encantado a las muchas preguntas que el caballero formuló acerca de la pobre Isabela y sus hijos. Cuando dejaron el tema, el señor Woodhouse observó agradecido. Diálogos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo qué sé, es que si hay un diálogo de 3 personas, no sé cómo lo voy a hacer, pero de momento vamos a hacer personaje 1 y personaje 2, ¿vale? Entonces, padre de Emma. Ha sido muy amable de su parte venir a vernos en estas horas de la noche, señor Knightley. Imagino que el trayecto no habrá sido muy agradable. En absoluto, señor. Hace una noche de luna preciosa, tan cálida que debo alejarme del fuego de su magnífica chimenea. Pero debe de haberle resultado húmeda y sin duda debe de haber encontrado mucho barro. Espero que no se haya resfriado. ¿Barro, dice usted? Mire mis zapatos, ni una mota de polvo. Pues no sabe cuánto me sorprende. Por aquí ha llovido mucho. Ha estado diluviando durante media hora mientras desayunábamos. Yo quería que aplazaran la boda. Por cierto, todavía no les he dado la enhorabuena. Soy perfectamente consciente de la dicha que deben estar sintiendo los dos, y por eso no he tenido prisa en felicitarles. Pero espero que todo haya ido tolerablemente bien. ¿Cómo lo han pasado? ¿Quién ha llorado más? ¡Ay! La pobre señorita Taylor. ¡Qué pena! En todo caso debería decir pobre señor y señora Woodhouse. Pero yo nunca podría decir pobre señorita Taylor. Así. En todo caso, debería decir pobre señor y señorita Woodhouse. Pero yo nunca podría decir pobre señorita Taylor. Siento mucho afecto por usted y por Emma, pero cuando se trata de una cuestión de dependencia o independencia, en cualquier caso, siempre será mejor tener que complacer a una sola persona en vez que a dos. En especial cuando una de esas dos personas es caprichosa y problemática, bromeó Emma. Sé perfectamente que eso es lo que está pensando, y lo que sin duda diría si mi padre no estuviera delante. Y aquí el señor Woodhouse responde. Creo que es completamente cierto, querida, dijo el señor Woodhouse, suspirando. Me temo que a veces puedo ser caprichoso y problemático. Querido papá, ¿no pensarás a que me refería a ti? ¿O que pudiera suponer que el señor Knightley te aludía? ¡Qué horror! En absoluto. Yo me refería a mí misma. El señor Knightley le encanta sacarme faltas, aunque lo hace en broma. Todo en broma. Siempre nos decimos lo que nos viene en gana. Efectivamente, el señor Knightley era una de las pocas personas que podía ver defectos en Emma Woodhouse. Y era el único que se los mencionaba, aunque no era algo que a Emma le resultara muy agradable.
La joven sabía que a su padre le gustaría menos todavía, y prefería que no llegara a sospechar que había alguien que no consideraba a su hija perfecta. Emma sabe que yo nunca la adulo, dijo el señor Knightley, pero no me estaba refiriendo a nadie en particular. La señorita Taylor estaba acostumbrada a tener que complacer a 2 personas y ahora solo tendrá que hacerlo con una. Lo más probable es que haya salido ganando. Bueno, dijo Emma, con ganas de cambiar la conversación. Ha preguntado usted por la boda, y estaré encantada de hablarle de ella, pues todos nos hemos comportado a la perfección. Todo el mundo fue puntual. Todo el mundo vestía sus mejores galas. Nadie derramó ni una lágrima, ni se vio ni una cara larga. Para nada. Todos sabíamos que vamos a vivir a poco más de medio kilómetro de distancia y que nos veremos a diario. Mi querida Emma lo lleva muy bien, dijo su padre. Pero, señor Knightley, ella en realidad lamenta mucho haber perdido a la señorita Taylor, y estoy convencido de que la añorará más de lo que piensa. Emma volvió la cabeza dividida entre lágrimas y sonrisas. Es imposible que Emma no añore a una compañera así, opinó el señor Knightley. De poder suponerlo, no la apreciaría tanto como lo hacemos, señor. Pero ella sabe que el matrimonio ha sido muy ventajoso para la señorita Taylor. Ya sabe lo conveniente que debe ser a la edad de la señorita Taylor establecerse en una casa propia. Y lo importante es que para ella... Lo importante es... Sí. Y lo importante que es para ella asegurarse una renta desahogada, por lo que no puede permitirse sentir más dolor que alegría. Espera, es que se me están durmiendo las piernas. ¡Ay! ¡Qué incómoda! Cualquier amigo de la señorita Taylor debe alegrarse de verla felizmente casada. Y ha olvidado mencionar un motivo de especial dicha para mí, añadió Emma. Y además, muy importante, es que soy la responsable de esta boda. Yo los empujé hace 4 años y me consuela mucho verlos finalmente casados. Demostrar que yo tenía razón cuando tanta gente decía que el señor Weston jamás volvería a casarse. El señor Knightley meneó la cabeza. Su padre contestó con afecto. ¡Ay, querida! Preferiría que no emparejases a nadie más ni hicieses más predicciones, pues todo lo que dices acaba cumpliéndose. Te ruego que no organices más bodas. Te prometo que no organizaré ninguna para mi papá, pero debo hacerlo por los demás. Es divertidísimo. Y más después de un éxito como este. Todo el mundo decía que el señor Weston no volvería a casarse. Oh, no. El señor Weston, que hacía tantos años que había enviudado y que parecía tan a gusto sin esposa, tan ocupado con sus negocios de la ciudad o aquí con sus amigos, siempre tan agradable, siempre tan alegre. El señor Weston, que no tenía por qué pasar ni una noche, sino... El señor Weston que no tenía por qué pasar ni una noche solo si no quería. Oh no, el señor Weston jamás volvería a casarse. Incluso había quien hablaba de una promesa que había hecho a su esposa en el lecho de muerte, y otros aseguraban que el hijo y el tío no le dejaban. Se dijeron toda clase de tonterías al respecto, pero yo no me creí ninguna. Y desde aquel día, hace ya 4 años, que la señorita Taylor y yo nos encontramos en Broadway Lane, justo cuando empezaba a llover, y él llegó corriendo con mucha galantería y entró en la tienda de Farmer Mitchell para pedir que nos prestaran unos paraguas. Me he perdido otra vez. Que nos prestaran 2 paraguas, ya que me convencí de ello. En ese mismo instante empecé a pensar en una boda. La menos de Lulu. Y después del éxito que he tenido, querido papá, no pensarás que voy a dejar de hacer de casamentera. No comprendo a qué se refiere cuando habla de éxito, dijo el señor Knightley.
El éxito implica dedicación. ¿Hubiera usted empleado su tiempo de un modo muy digno y adecuado si llevara 4 años dedicada a conseguir que se produjera dicha boda? Sin duda, una ocupación maravillosa para cualquier joven. Pero si tal como imagino, eso de pensar en la boda, como dice usted, solo significa que la ha planificado, que un buen día dijo usted, creo que sería estupendo que la señorita Taylor se casara con el señor Weston. Y se lo repitiese usted de vez en cuando, ¿por qué habla de éxito? ¿Dónde está su mérito? ¿De qué se siente orgullosa? Tuvo usted una intuición afortunada y eso es todo. Señor Knightley. ¿Y nunca ha sentido usted el placer y el triunfo de tener una intuición afortunada? Le compadezco. Le consideraba más inteligente, pues le aseguro que una intuición afortunada no es solo cuestión de suerte. Siempre implica cierto talento. Y en cuanto a mi pobre palabra éxito, que a usted tanto le molesta, no creo que esté tan lejos de poder atribuírmela. Usted ha planteado 2 buenas posibilidades, pero yo creo que puede haber una tercera, algo que esté entre no hacer nada y hacerlo todo. Y si yo no me hubiese preocupado de fomentar las visitas del señor Weston, no hubiera alentado pequeñas situaciones, no hubiera limado diminutas sutilezas, quizá no hubiéramos llegado a buen puerto. Creo que usted ya debe conocer suficiente Hartfield como para entender a qué me refiero. Me parece que podemos dejar que un hombre sincero y generoso como Weston y una mujer sensata y espontánea como la señorita Taylor se ocupen ellos solos de sus propios asuntos. Al interferir, se ha arriesgado a lastimarse más usted que a hacerles algún bien a ellos. Emma jamás piensa en sí misma si puede hacer algún bien a los demás, intervino de nuevo el señor Woodhouse, sin terminar de comprender la conversación. Es un poco tonto el padre de Emma, ya lo verás. Pero por favor, querida, no emparejes a nadie más. Las bodas no sirven para nada y destruyen la unidad familiar. Solo una más, papá. Solo por el señor Elton. Pobre señor Elton. ¿A ti te cae bien el señor Elton, papá? Tengo que encontrarle esposa. En Highbury no hay nadie que le merezca. Y ya lleva aquí un año y ha arreglado tan bien su casa que sería una lástima que siguiera soltero por más tiempo. Y hoy me ha parecido, cuando el señor Elton estaba uniendo las manos de la feliz pareja, que tenía aspecto de desear pasar por lo mismo. Tengo mucha estima del señor Elton, y esta es la única forma que tengo de hacer algo por él. El señor Elton es muy apuesto, y desde luego un joven estupendo, y yo le tengo mucho aprecio. Pero si quieres mostrarte atenta con él, querida, invítala a cenar con nosotros algún día. Eso sería mucho mejor. Estoy seguro que el señor Knightley será tan amable de acompañarnos. Con mucho gusto, señor. Cuando ustedes quieran, dijo el señor Knightley riendo. Y estoy completamente de acuerdo con usted en que será mucho mejor hacer eso. Invítelo a cenar, Emma, y ofrézcale el mejor pescado y el mejor pollo. Pero permita que se elija la esposa él mismo. Y le aseguro que un hombre de 26 o 27 años es perfectamente capaz de cuidar de sí mismo. Primer capítulo acabado.